Ana Lucía, cuando quieras. Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén. Estamos dando início ao lançamento do livro Educação 2050, Construindo Hoy la Educación de Mañana, cujos autores são os conhecidos intelectuais Juan Carlos Casco e Telemaco Talavera, com desenho de Fernando Barrena. Nos acompanham hoje como comentaristas os igualmente conhecidos Hugo Juri, Maria Rosa Terradilhas, Rafael Guarga e Juan José Salado. Oportunamente, haré a apresentação de cada um de eles. Eu sou Ana Lúcia Gazola e tenho o honor de conduzir esse evento, por lo que agradeço a los autores e também agradeço a los comentaristas e a todos ustedes que nos acompanham hoje. O lançamento da Educação 2050 é extremamente oportuno, tanto por la profundidade e análise histórico, al apresentar a educação que nos trajo al punto en el que estamos hoy, como por desvendar la complejidade de los roles, de los retos de todo tipo que enfrentamos agora e que vamos a enfrentar en futuro, em la sociedade e em la educação. Al mesmo tempo, tem caráter programático, propositivo, al apresentar a necessidade de que conformemos terceiro contrato social de la educação, detajando sua necessidade, novos paradigmas e valores fundantes, sua condição de possibilidade e as estratégias para criar a coesão internacional capaz de conduzir a elaboração e implementação de verdadeiro pacto por uma educação que construya a sociedade do futuro e futuro melhor. É, sim, mais que livro, é manifesto que se apresenta como aberto para receber a contribuição de todos. Por isso, lo veo como essencialmente político, texto mobilizador e em movimento, que se articula a Kairos para agregar talentos e articular pessoas que compartem visões, ideias e ideais. Passemos, então, à apresentação por los autores. Em primeiro lugar, nos vai falar Juan Carlos Casco, que é o CEO de Empreendedorex, consultor internacional de governos e instituições e organizações para o cambio educativo, experto em temas de inovação, empreendimento e liderazgo, que ha trabalhado em los últimos 30 anos com governos e organizações de Europa e Latinoamérica em los âmbitos de la educação, el desarrollo econômico e el empleo. É autor de mais de 20 livros e publicações nestas matérias. Com a palavra, Juan Carlos Casco. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana Lucia, por esta presentación. Muchas gracias a María Rosa Terradellas por acompañarnos, a Rafael Guarga, a Juan José Salado, a Hugo Yuri. Para nosotros es un auténtico placer poder presentar con ustedes este libro, un libro que, como decimos mi amigo Telemaco y yo, no es un alegato teórico, sino el resultado práctico de muchos años de trabajar en la educación y desarrollar muchas experiencias a pie de terreno. Esa es la vocación y el empeño que nos llevó un día a poner en un libro pues todo ese ejercicio de colaboración que habíamos venido haciendo durante tanto tiempo. Yo quiero resaltar que este libro es fruto de un trabajo colectivo, de muchas personas y de muchas organizaciones, de muchos países. Es un trabajo que hemos venido llevando a cabo con muchas entidades, con muchas organizaciones, tanto de Europa como de Latinoamérica, en las que hemos ido
aprendiendo y haciendo camino al andar, poniendo en marcha experiencias nuevas, muchas veces riesgosas. Y de ese hacer hemos ido aprendiendo. Este libro pretende ser una pieza para empezar a trabajar juntos y empezar a construir juntos una educación, pensando en 2050, pero actuando ahora. Como digo, la praxis es lo que nos ha movido a hacer este libro. Yo quiero agradecer aquí especialmente a todas esas personas, a todos los equipos que han estado trabajando con nosotros en educación, desde Uruguay, desde Bolivia, desde Paraguay, actualmente desde Ecuador y las factorías del conocimiento, desde Nicaragua, desde Portugal. Ahí hemos contado con el apoyo y el trabajo de cientos de equipos de profesores, de personas implicadas y comprometidas con la educación. Juntos también hemos puesto en práctica todo esto. Fruto de estos trabajos y de estas reflexiones son los trabajos llevados a cabo en Centroamérica, en Nicaragua, por ejemplo, donde han participado miles de profesores. Hemos capacitado con esta metodología a más de 45.000 profesores. Hemos desarrollado asignaturas y trabajos prácticos donde están implicados actualmente más de 2 millones de alumnos. Hemos trabajado con equipos de alto rendimiento para poner en marcha nuevas acciones formativas. Y todo esto no se puede hacer solo, todo esto es una obra colectiva en la que hay implicadas muchísimas personas. Es una obra colectiva que también ponemos al servicio de Kairos en este momento para seguir construyendo educación, en un momento que tenemos grandes desafíos. Estamos entrando en la cuarta revolución industrial y solamente hemos hecho entrar en la cuarta revolución industrial y ya se nos avecina una quinta revolución industrial. Estamos en una época de cambios sin precedentes. Todo esto lo aborda este trabajo y plantea alternativas y plantea también un camino ante estos desafíos monumentales que enfrentamos. Planteamos abiertamente un nuevo cambio de paradigma en la educación. En todo momento histórico, cuando hay un cambio de paradigma, no tenemos respuestas a todas las preguntas que se plantean, pero eso no nos puede frenar para seguir avanzando. Estamos proponiendo una línea nueva y un camino para trabajar y universalizar las competencias claves para el siglo XXI y ponerlas al servicio de toda la ciudadanía, de todos los estudiantes, con un plan bien trabajado para trabajar y para desarrollar estas competencias con los profesores. En los últimos años nos hemos dedicado intensamente a desarrollar una metodología y un modelo para llevar esas competencias claves a la educación. Y eso es solamente una primera piedra en la construcción del edificio de la educación, pero es una piedra necesaria. Abordamos también los retos y los desafíos del profesor del siglo XXI, un cuestionamiento muy importante cuando hablamos de la nueva educación y desde muchos frentes se plantea qué papel va a ocupar el profesor, muchas veces cuestionándose ese papel, ¿no? Como la crisis del profesor como mero transmisor de contenido para que sea memorizado para el alumno. Nosotros abogamos abiertamente por un reforzamiento del papel del profesor. Vamos a necesitar en la cuarta y en la quinta revolución industrial al profesor mucho más que lo hemos necesitado hasta ahora. Su papel va a ser crucial. Ahora sí, tenemos que abordar su papel y la visión del profesor como un actor que aprende también otras cosas y se adapta también a las realidades, pero con un papel reforzado en la educación, porque el reto que vamos a tener que enfrentar va a ser la necesidad que van a tener los ciudadanos del siglo XXI para ser dueños de su propia vida, para desarrollar nuevas competencias, para desarrollar nuevas habilidades, para desarrollar nuevas sensibilidades, para analizar y vivir el mundo como un todo, para sentirse ciudadanos de una realidad total y cómplice con las necesidades y los retos del planeta. Todos estos planteamientos
los abordamos en Educación 2050, no como un recetario, sino como una propuesta, una primera piedra para avanzar juntos en el camino de la educación. Planteamos abiertamente también todas estas cuestiones y las ponemos al servicio de Kairos en este momento, como una apuesta también, porque somos miembros de Kairos y también queremos en este momento poner nuestro grano de arena y nuestro aporte a este gran movimiento que se está gestando en estos momentos. Yo quiero agradecer especialmente, de verdad, a todas las personas y a todas las organizaciones que han hecho posible este trabajo. La Asociación de Universidades Populares de Extremadura, con la figura principal de su director, que ya no está con nosotros, pero sigue estando, José María Rodríguez Guzmán, a Juan José Salado, a todos los equipos de la Universidad Abierta en línea, con los que hemos creado una universidad desde una concepción completamente nueva. Son miles y miles de personas las que han estado aportando en estos trabajos y han sido colaboradores necesarios para llevar a cabo Educación 2050. Aquí en Extremadura también a los grupos de acción local, a las instituciones y organizaciones educativas de Portugal, con las que hemos trabajado y ensayamos todas estas metodologías ya hace más de 10 años y que están funcionando en otros países. En definitiva, desde Educación 2050 lanzamos eso con ese propósito tan retador de empezar a construir juntos hoy la educación del 2050, no pensándola como una ensoñación, sino como una necesidad y sobre todo como una visión proactiva y un compromiso que tenemos con las futuras generaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué precisión de tiempo. Parabéns, congratulaciones. Y le voy a pasar la palabra a Telêmaco Talavera, quien es un líder educativo que dispensa presentaciones, es un referente en materia de innovación y creación de equipos y redes internacionales para el cambio educativo. Ha sido rector de la Universidad Nacional Agraria, presidente del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, del Consejo Superior Universitário Centro-Americano, CSUCA, del Consejo Universitário Ibero-Americano, CUIB. Ministro assessor para todos os temas de gabinete de governo. É rector emérito da Universidade Nacional Agrária e da Universidade Nacional Autônoma León de Nicaragua. Foi também dirigente estudiantil em secundária e em la universidade. Lo perdonamos. Foi o melhor aluno durante toda sua vida estudiantil, desde primária hasta seus estudos de posgrado em Suécia. Ha recibido 7 doctorados honoris causa, assim como diversas distinções nacionais e internacionais. Com a palavra, Telêmaco Talavera. Muchas gracias. Quiero saludar a todos y todas las que nos ven en diferentes partes del mundo en directo y a los que nos verán en diferido. Y quiero expresar mi satisfacción y agradecimiento a Ana Lucia, una gran amiga, un gran ser humano y un extraordinario profesional. Y también, por supuesto, a quienes hoy nos honran siendo comentaristas de este libro. Grandes amigos, grandes profesionales, grandes referentes de la educación y con quienes nos hemos encontrado en múltiples espacios, en múltiples lugares, pero en todo momento luchando por una mejor educación, para una mejor sociedad. A María Rosa, que conocemos cariñosamente como Terry, ¿verdad? A mi amigo Rafael Guarga, a mi amigo Juan José Salado, que conocemos cariñosamente como Juanjo, y no se ha podido conectar, pero sabemos que está por ahí nuestro gran amigo Hugo Yuri también. Todos grandes luchadores por más y mejor educación para una mejor sociedad, con quien nos hemos encontrado. Y por supuesto también una enorme satisfacción de compartir este esfuerzo con un extraordinario ser humano, con un gran profesional como es Juan Carlos Casco, y con un gran amigo también, un gran talento como es Fernando y todo el equipo.
quiero sumarme también a los agradecimientos y reconocimientos que hacía Juan Carlos y decir rápidamente en el tiempo que queda. Esto lo concebimos, la idea de hacer un libro hace un año. Yo desde el hospital en Suecia y Juan Carlos desde Madura, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, hay que lograr en base al camino recorrido, en base al presente y en base a la visión futura. Eso es importante, como lo dijo Juan Carlos. Aquí toma en cuenta el trabajo que se ha hecho, dónde estamos y sobre todo hacia dónde debemos de ir. Eso es importante. Una vez más, sin pretender ni mucho menos ser una receta, sino un elemento de análisis, una guía, un manifiesto, como decía Ana Lucia, para poder avanzar y poder seguir construyendo colectivamente una mejor educación. Porque si la verdad absoluta no existe, mucho menos en educación. Efectivamente, son elementos de análisis, de construcción colectiva y en proceso permanente de cambio. Por lo que hoy puede parecer verdad, mañana puede no serlo. ¿Ah? O verdad para hoy, pero no para mañana. En este sentido, todos sabemos que la sociedad entera tenía grandes desafíos, aún desde antes de la pandemia. Desafíos económicos, desafíos sociales, desafíos ambientales, desafíos humanos. Y se hablaba, pues, desde antes de la pandemia, de la disrupción tecnológica, de la crisis económica y de la crisis financiera. Se hablaba del tema crítico del cambio climático, etc. Y sucedió, como dijo Keynes de Inglaterra, lo impensado, ¿no? Cuando estábamos, que fue la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es, y está haciendo desafortunadamente, porque todavía no se controla, está agudizando los problemas que ya teníamos. Significa que el rol de la sociedad y el rol de la educación es aún más importante para poder enfrentar los retos que ya teníamos ahora agravados por la pandemia. Desde ese punto de vista es que el libro Educación 2050 es importante visualizarlo. 30 años, 2050, estamos en 2020. Hace 30 años, lo que hoy sucede se hubiera visto como una ficción. ¿Verdad? Muchas de las cosas que hoy están se hubieran visto como una ficción. ¿Cómo se verán dentro de 30 años cuando el mundo ahora cambia cada vez más rápido, a una velocidad exponencial? Pero bien, como lo decía Juan Carlos, estamos en un mundo de la llamada revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial. Desde ese punto de vista, el libro aborda, bueno, cuál debe ser la educación en el contexto de la cuarta revolución industrial, ya de cara a la quinta y el rumor de la sexta, y una revolución tecnológica. Y aquí hablamos de diferentes componentes. La revolución tecnológica y la revolución industrial incluye la materia a través del átomo y la nanotecnología, a una escala casi impensable. Incluye la comunicación e información a través de los bytes, o sea que también tiene una dimensión increíble y además crece. Estamos en tiempo ya de la Internet de las cosas, estamos en tiempo de la inteligencia artificial, ya estamos en tiempo de las computadoras cuánticas, de la robótica, etc. Y seguimos avanzando a una escala simplemente inimaginable y en unos tiempos casi increíbles. Entonces, la educación, ¿cuál debe ser en ese contexto? La otra es desde el punto de vista biológico, la biotecnología. Lógicamente, todo el enorme potencial que tiene la tecnología, pero también lo que implica ella en términos éticos, humanos, científicos y tecnológicos. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la cognotecnología, la neurona. ¿Cuál va a ser, cómo tiene su papel el cerebro y cuál va a ser el papel que va a tener siempre el cerebro, que es la parte del universo más desarrollada y que realmente deberá jugar un papel importante siempre, sobre todo en cuanto a los sentimientos, visión, capacidad crítica. Pero bueno, la educación que tiene que hacer ante este desafío. No podemos seguir haciendo educación para un mundo que ya no existe, no existía antes de la pandemia y menos va a existir ahora. Entonces, el libro aborda el reto de la educación ante la revolución tecnológica y la revolución industrial. El reto de la educación ante una nueva economía. Ya pasamos de la manufactura en gran medida a la mentefactura. Las grandes empresas del mundo ya son fundamentalmente empresas del conocimiento, ¿verdad? Indudablemente, sin perder el valor de las materias primas, etcétera, pero el conocimiento es vital. Entonces, la economía del conocimiento es clave. ¿Cuál debe ser el rol de la educación ante la economía del conocimiento? Y desde ese punto de vista, ¿cómo lograr que cada persona, desde la individualidad, y no desde el individualismo, yo siempre enfatizo en eso, ¿verdad? Porque se ha promovido el individualismo. Nosotros creemos que debe promoverse el potenciar cada persona
desde lo individual, pero para la colectividad, para la sociedad. Es importante, como aquí, que cada persona aprender a ser persona, ser humano con sus potenciales. Y el libro aborda, bueno, ¿qué hacemos? Que cada quien tenga su proyecto de vida, su proyecto vital. Que el proyecto vital no es sinónimo de empresa. Puede o no ser empresa. Trasciende mucho a una empresa, indudablemente. Pero bien, el rol de cómo desarrollar ese proceso para las nuevas competencias, más allá de las carreras y competencias, pero cómo poder desarrollar creatividad, innovación, emprendedurismo, liderazgo, capacidad de comunicación por medios reales y virtuales, etc. Efectivamente, hacemos un trabajo sobre ese aspecto y además pues, el rol de los maestros. Como lo decía Juan Carlos, quiero enfatizar porque es tan sensible. El rol de los maestros es vital, pero ya no es el maestro transmisor de conocimientos, sino el maestro constructor de esperanzas, motivador, facilitador del aprendizaje. Es diferente, digamos, mediador pedagógico. Debe ser importante siempre y debe tener un rol central siempre. Pero también el libro aborda algunos aspectos vinculados al rol de la familia, al rol de los entrenadores, tutores. Trasciende un poco a eso. Pero ya en la parte final también abordamos qué se requiere para esto. Y esto coincide con lo que estamos haciendo, impulsando desde Kairos también. Bueno, se requiere avanzar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y lograr una confluencia. Pero esto no solamente a nivel de país, a nivel del mundo, porque la sociedad entera requiere, la pandemia lo ha demostrado. Antes teníamos globalizado el comercio, teníamos globalizado las finanzas, también estaba globalizada la pobreza, ¿verdad? Muchas veces. Pero ahora se ha globalizado la pandemia también, efectivamente. Entonces los retos trascienden a las fronteras geográficas y políticas. Tenemos que abordarlo, pero también desde una perspectiva humana y ética. Desde el nivel internacional, a nivel de los países, a nivel superior de los países, los gobiernos, los estados, a nivel de los liderazgos institucionales, a nivel de los liderazgos gremiales, a nivel de las familias, personas y comunidades. Pero por otra parte también de abajo hacia arriba, eso es vital. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la cosmovisión de las personas, las familias, las comunidades? Y cómo ellos se apropian, dando un verdadero valor y pensando y actuando desde lo pequeño, pero para lo grande. O sea, no lo pequeño para lo pequeño, sino actuando desde el escenario rural, urbano, etcétera, pero para transformar la sociedad para beneficio de esta y las futuras generaciones. Eso es importante, lo abordamos también en este aspecto. Para eso hay que empoderar a la gente. Y para empoderar a la gente quiere decir que asuman su propio proyecto vital también. Cada uno de los que estamos en el sistema educativo y que entendamos como un reto donde podemos equivocarnos y el equivocarse es parte del proceso de desarrollo, pero hay que enmendar y seguir avanzando. Eso es importante, solo el que no avanza no se equivoca, pero hay que tener el compromiso, la visión para poder enmendar y siempre avanzar. Eso es clave, eso es determinante. Y lógicamente que a partir de eso también elevar el autoestima y pasar de una visión colectiva homogeneizante, incluso de un consumismo irracional, a un empoderamiento y valoración personal. Y eso lo aborda el libro, como digo, del maestro y maestras, estudiantes, los padres de familia y los actores políticos e institucionales. Es importante entonces plantear que el libro tiene esa lógica, pero además decimos que es un proceso abierto y una construcción colectiva. Quiero cerrar aquí porque creo que el tiempo ya también se me está finalizando, pero quiero decir una vez más, este libro es un reconocimiento y nosotros somos de alguna manera recopiladores de la experiencia, del compromiso y de la visión. Y no pretendemos ser actores centrales. Los actores centrales están en el mundo entero. Los actores centrales están en el mundo entero y nosotros somos también facilitadores, promotores. Ponemos sobre la mesa un elemento de trabajo para poder avanzar en la construcción de esa mejor educación para una mejor sociedad. Y yo quiero decirles, el reto no es educación para la educación, es educación para una mejor sociedad, con más justicia, con más equidad, con más solidaridad, con menos vulnerabilidad y con buen vivir para todos y todas, respetando también esa diversidad, esa pluriculturalidad, ese carácter multiétnico, multilingüe y diverso que tiene la humanidad como elemento fundamental de la sostenibilidad. Una vez más, muchas gracias a todos y todas por esta breve intervención que me decía Ana Lucia que me queda tiempo, pero ya no voy a continuar. No, Un abrazo para todos.
Telêmaco, el problema de nosotros todos es que nos gusta hablar y hacer los debates, ahí es difícil. Claro. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer a ti y a Juan Carlos por el honor que tengo de conducir ese evento y también agradezco a Fernando Barrena, a quien voy a pasar la palabra. Fernando es cofundador y director de proyectos de Emprendedorex. Es consultor internacional, diseñador y experto en innovación, con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de procesos y en la creación de materiales y recursos para el emprendimiento, el liderazgo y la transformación educativa. Ha trabajado en esos ámbitos con gobiernos y organizaciones de Europa y Latinoamérica. Fernando, tienes el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecerte a ti, Ana Lucía, esta presentación tan cariñosa y que formes parte de este momento tan especial en nuestra vida, que bueno, llevamos preparándonos mucho tiempo para esto y es un verdadero placer estar compartiendo este ratito contigo y pues con María Rosa, con Juanjo, con Rafael y por supuestísimo con mis compañeros con Telêmaco y con Juan Carlos, que bueno, no sé si habéis tenido el gusto de poder trabajar con ellos, pero es una experiencia maravillosa. Yo me he encargado de alguna manera de ponerle forma a ese fondo que ellos han trabajado desde hace ya mucho tiempo, que comenzó el trabajo vinculado a esta Educación 2050 y mi trabajo básicamente ha consistido en maquetar la publicación, claro, pero sobre todo en generar ese pequeño universo gráfico que fuese como una especie de hilo conductor para el relato, para los contenidos que han generado Juan Carlos y Telêmaco. Si os parece, yo creo que lo mejor es que os muestre un poco en qué consiste esa identidad. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, ahí podemos ir viendo lo que teníamos claro cuando trabajamos, cuando empezamos a ver qué imagen queríamos proyectar con Educación 2050 es que, claro, tú si pones en el imaginario colectivo la cifra 2050, empiezas a pensar en futuro, en robots, en máquinas, en tecnología, y eso está genial, eso tiene que ser así, porque además en 2050 será así. Pero nosotros no queríamos perder el foco de lo más importante cuando hablamos de educación, y ese foco son las personas. Entonces pensábamos que era vital construir esa identidad a través de las personas. Y queríamos enfocarlo también que la protagonista de Educación 2050 fuese una niña que, si os fijáis, tiene una mirada humilde, tiene una mirada quizá un poco ingenua, pero también llena de determinación. Es esta niña que sabe que en el 2050 va a poder vivir, digamos, de su proyecto vital. Va a poder haber avanzado en desarrollando aquellas cosas que le motivan, aquellas cosas que le emocionan, aquellas cosas que parten de sus pasiones, ¿no? Y ese recorrido, ese trecho que falta desde la situación actual hasta el 2050, en el que la niña puede desarrollar su proyecto vital, es el que pensamos que en la educación tenemos que darle una pequeña vuelta porque si no es imposible, ¿no? A partir de ahí, de esa imagen de la niña, de esa imagen de determinación, pues hemos ido generando una imagen para cada uno de los capítulos que están vinculados con los contenidos. Capítulo 1, una educación para dar respuesta a las nuevas realidades de la revolución tecnológica, y así en cada uno de los 14 capítulos. Si os fijáis, en casi todos, prácticamente en todos, aparecen las personas. Porque, como decimos, es muy importante el foco de la persona dentro de la educación en 2050 y dentro de nuestra publicación. Nos gusta muchísimo esta imagen del faro, del capítulo 11, que tiene que ver con el nuevo papel del profesor en la educación del siglo XXI. Se han referido a él, Juan Carlos, se ha referido a él, Telêmaco. El papel del profesor va a cambiar, pero va a ser más importante todavía. Ahora no es una persona que transmite conocimientos para que se memoricen, ahora tiene que ser un referente, tiene que ser ese faro que ilumina la educación de las personas y que va a marcar el camino en el desarrollo de su proyecto vital. Por eso es incluso más importante que en el modelo actual de educación, en el nuevo modelo de educación que surge a partir del tercer gran contrato social, que es por el que vamos a luchar y por el que estamos luchando desde hace tiempo y seguiremos luchando desde aquí hasta el final de nuestros días. Ese modelo en el que los profesores, los tutores, como también decía Telêmaco, en la familia,
esos padres y esas madres van a estar ejerciendo junto con los líderes del sistema educativo de faro, marcando a los chicos y a las chicas cuál es el camino, pero dotándole también de las competencias para que ellos mismos sean capaces de andar ese camino, ¿no? Como decimos siempre. Entonces, a partir de ahí, como decía, y no me quiero alargar mucho más, esta es la identidad que hemos generado para dar forma al sueño de la educación 2050 y bueno, yo estoy encantadísimo de haber podido formar parte de este y de seguir formando parte de este proyecto que espero que crezca, crezca, crezca y crezca. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Está muy hermoso el libro y muy humano. Con esas niñas empoderadas para el futuro, representando lo que deseamos para la educación. Muchas gracias. Ha sido muy feliz en la parte del diseño que acompaña los textos muy bien y hace una sinergia muy importante. Muy bien, muchas gracias entonces a ustedes tres. Y voy a pasar a los comentaristas. Primero nos va a acompañar María Rosa Terradellas, la famosa Terry. Es profesora en la formación de maestros en la Universidad de Girona, España. Fue vicerrectora delegada de Estudiantes, Cooperación e Igualdad. Presidió el Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo de la CRUE. Ha sido miembro del directorio del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, del IESALC de la UNESCO. Promotora de cooperación al desarrollo entre España y América Latina. Actualmente es directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria de la UDG y fue premiada en 2019 con la Medalla al Trabajo Presidente Macià de la Generalitat de Cataluña. Con la palabra, María Rosa. Muchas gracias, Ana Lucía, por esta amable presentación. Y en primer lugar quiero agradecer muchísimo tanto a los autores como al equipo de Kairos que me hayan hecho la confianza de estar de panelista de esta presentación. Para mí es un honor y también una responsabilidad, pero estoy muy agradecida de que hayan contado conmigo. Ante todo quiero felicitar muchísimo tanto a Juan Carlos como a Telémaco por esta obra ingente, que según ellos es una obra colectiva porque han aprendido de muchísima gente, pero que de hecho la han coordinado. Yo digo que es una obra ingente porque es una obra que consta de 336 páginas y 14 capítulos. Por tanto, no es una obra pequeñita, ¿no? Sino que es una obra grande, ¿no? Pero aún así, yo tengo que señalar que su lectura es una lectura fácil y agradable. Y supongo que ahí es importante todo lo que ha hecho Fernando Barrena, con todo el diseño, tanto de la letra como de la disposición y tal, que hace una lectura muy agradable. Por tanto, pues aquí estoy contenta con esto, porque es para no asustar a la gente de que es una obra amplísima, pero es de muy fácil lectura. Es una lectura que, por tanto, es una obra que se ha tejido a 4 manos. Digo se ha tejido, y digo la palabra tejer, porque acuérdense siempre de que la madre de Telémaco, que era Penélope, destejía. Esta obra no es una obra que se desteja, es una obra que se va a enriquecer con las aportaciones de muchísima gente. ¿Qué es lo que nos piden los autores? Que la enriquezcamos, que la hagamos ir más allá y por tanto con nuevas propuestas. Y yo diría que además es una obra a 4 manos en la que se nota las tradiciones de los poetas de 2 países, ¿no? 2 países y 2 poetas que han sido amigos y que han sido unidos por el modernismo, como son Rubén Darío y como son Antonio Machado, en que sus frases, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar, mediante la lectura de este libro yo he analizado que esta influencia de los vigores y del hacer camino al andar se nota, ¿no? Porque nos están diciendo que hay muchos vigores en funcionamiento, pero también tenemos que hacer camino entre todos, ¿no? Por tanto, yo noto también esta presencia en este libro. Es un libro que nos anima también, como decía Lucía y los demás autores, a presentar el tercer contrato social sobre la educación, que sería distinto del que se hizo el primer contrato en el siglo XIX, que lo que pretendía era democratizar la educación, haciéndola más universal y también haciéndola llegar a todo el mundo, que todavía no ha llegado a nivel mundial y por tanto tenemos también un tema pendiente, o como el segundo contrato que se hizo en el siglo XX también para
universalizar lo que es la educación secundaria y también la universidad para ayudar más a la industria con más formación, ¿no? Por tanto, estamos ante un tercer contrato. Este tercer contrato tendría que ir más allá, y ir más allá también para llegar a todos, pero a vez hacerlo a partir de las nuevas realidades sociales y económicas que tenemos. Para hacer este tercer contrato, los autores se preguntan dos cosas a las que yo no voy a responder. La primera cosa es, ¿qué modelo de ser humano queremos? Y creo que esto lo tendremos que responder. Pero hay una cosa a la que sí que me gustaría responder. Es quién se hará responsable de este contrato. Ellos hacen como unas preguntas, ¿no? Diciendo, los gobernantes, los universitarios, la ciudadanía, ¿quién? Bueno, yo respondería aquí con una otra pregunta, que es una pregunta que utiliza muchísimo Federico Mayor Zaragoza y que responde a un poema de un poeta catalán, que es Miquel Martí Pol, que dice así, ¿quién sino todos? Es decir, lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Dice el poema. ¿Quién sino todos y cada uno a su vez podemos crear desde estos límites de ahora el ámbito de luz donde todos los vientos se exaltan, el espacio de viento donde todo resuena? Públicamente nos compromete la vida, públicamente y con toda ley de indicios seremos lo que queramos ser. Por tanto, es verdad que tenemos que ser entre todos y tenemos que animar a muchísima gente a que promueva este tercer contrato social. También me gusta muchísimo en la introducción del libro que hacen un comentario, una frase de Martin Luther King que dice así, da tu primer paso ahora, no es necesario que veas el camino completo, solo da el primer paso, el resto irá apareciendo a medida que caminas. Con lo cual nos animan a que todos nosotros demos el primer paso y lo tenemos que dar. Bueno, ellos intentan dar respuesta, ya lo digo, desde 14 capítulos, para mí los que todos me sugieren cosas, ¿no? Pero los 4 primeros, yo diría que nos hacen una presentación de cuáles son las nuevas realidades, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 1 es las nuevas realidades vinculadas a la revolución tecnológica, una revolución que no ha llegado a todo el mundo, todavía. Se habla de nanotecnología y gente que no tiene ni celular, por tanto, hay una revolución muy distinta en muchos sitios, ¿no? También hay que dar respuesta a la nueva revolución industrial, que nos promueve muchos cambios, tanto en la concepción del ser humano como a nivel industrial, etcétera. También centrarnos en los nuevos desafíos de la economía. Por ejemplo, el otro día Antón Costas en España también decía que tendríamos que promover un nuevo contrato social en relación a la economía. Por tanto, estamos centrados en ello, con nuevos contratos sociales vinculados a distintos sectores. Y a partir del 4.º capítulo es cuando ellos empiezan a centrar cuáles tienen que ser las bases de este nuevo paradigma educativo. Bases que tienen que incidir pues, en muchas cosas, en los nuevos desafíos globales que tenemos, desde el cambio climático, la sostenibilidad, etc. Conectar con los nuevos desafíos globales, se tienen que conectar estos proyectos personales a los que hacía referencia Telémaco. También tiene que promoverse la igualdad de oportunidades o también una educación más centrada en el conocimiento y en la emprendeduría y una educación transformadora. A mí me hace mucha gracia porque los dos autores son muy sistemáticos, es decir, van en profundidad a todo, no se dejan nada. Por ejemplo, cuando nos dicen competencias a desarrollar, hablan de las competencias 6-9, el modelo 6-9, 15 competencias ineludibles, por tanto ellos ya nos marcan un camino. O, por ejemplo, cuando nos desgranan las metodologías, ¿no? El nuevo cambio de metodologías, ¿no? Hablan de aprendizaje basado en proyectos, pero luego las meten todas. Aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje, digamos, invertido, etcétera, etcétera, ¿no? Yo aquí solo les sugeriría que tenemos que profundizar más en todo lo que son metodologías activas y colaborativas, pero sobre todo en trabajos multidisciplinares, porque los retos no son ya disciplinares, son multidisciplinares. Entonces, para dar respuesta a estos retos tenemos que trabajar a nivel multidisciplinario. Luego ya, para acabar de redondear, yo que soy profesora en la formación de maestros, me dan 69 herramientas para mejorar el rol del profesor. Yo no sé por qué no habéis puesto 60 para redondearlo, pero bueno, 69 herramientas que son de verdad cada cual pues más sugerentes, ¿no? Y para acabar, hay una cosa que a mí me interesa muchísimo, que es que no centran solo la educación en el proceso educativo, infantil, primaria, secundaria, universidad,
sino que también lo centran vinculado a los otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, hay una guía para padres, para entrenadores, para educadores, para mentores, etcétera, etcétera. Con lo cual se entiende la educación como un proceso global y también un proceso co-creativo. Es decir, un proceso en el que todos tenemos que crear mediante alianzas conjuntas. Y esto a mí me parece imprescindible. Por tanto, yo diría, son sistemáticos, son ordenados, ofrecen recursos. Bueno, yo les doy muchísimas gracias por este libro, porque para mí ha sido muy sugerente, y lo que animo a todos y a toda la gente que nos escucha a ampliar con otros aspectos, a enriquecerlo y a mejorarlo. Sobre todo con dos aspectos que para mí son importantes. La responsabilidad, de la que se habla poco aquí, hoy día ser responsable es ineludible desde todos los ámbitos, y el compromiso, es decir, la persona tiene que ser crítica, innovadora, creativa, emprendedora, pero comprometida y responsable. Y también tiene que ser, sobre todo, autónoma, autónoma a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel moral. Si la persona no es autónoma, no será libre y no tendrá pensamiento. Creo que hay que ahondar en estos dos aspectos. Ya estoy, Lucía. Ya. Gracias. Muchas gracias, Terry. Aquí el control es total, pero es un control con libertad y autonomía que ha sido pactado antes por todos. Muchísimas gracias y vamos a pasar la palabra a Rafael Guarga, quien es el ex-rector de la Universidad de la República de Uruguay y ex-decano de su Facultad de Ingeniería. Fue profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República del Uruguay y en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Ha recibido diferentes premios como el Génesis en Uruguay, el Rolex en Suiza, Teach Award en California y el primer premio de Ciencia y Tecnología en México. Y tiene maestría y doctorado en Ingeniería. Rafael, con la palabra. Bien, muchas gracias, Lucía. Vamos a referirnos de manera muy resumida a este libro que se nos ha pedido comentar en el día de hoy. Lo hemos leído con gran interés. Se trata de un libro en extremo ambicioso, pues realiza un amplio análisis de la educación en todos sus niveles en el continente europeo y se nos pide un breve comentario en el día de hoy de dicho libro. Realizar un breve comentario del libro es una solicitud difícil de cumplir por dos razones. Estas son, por un lado, la amplitud de la temática que el libro aborda y, por otro, las limitaciones de nuestra formación en lo que refiere a dicha temática. Por lo tanto, y para atender, aunque sea parcialmente, este pedido y con las limitaciones que hemos expuesto, responderemos a esta solicitud indicando que nuestra respuesta se focalizará en América Latina y el Caribe y se referirá en especial a la educación superior en estas regiones. Establecida la limitación de nuestra respuesta, debemos decir que la misma se fundamenta en nuestra experiencia personal y en las resoluciones tomadas por la tercera Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina, que tuvo lugar 2 años atrás en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recuerdan que allí se procesó 100 años antes la reforma, la llamada Reforma de Córdoba, cuando los estudiantes de la época se levantaron contra la universidad clerical y excluyente que venía de la colonia. En la referida conferencia se resolvió refrendar los acuerdos alcanzados en las declaraciones de La Habana, Cuba en el año 96, de la Conferencia Mundial de Educación Superior de París en Francia en el 98 y de Cartagena de Indias, Colombia en 2008. En estas conferencias, en todas ellas estuvimos presentes, de tal manera de que conocemos bastante bien y en profundidad lo que allí se discutió. Y en esta conferencia se reafirmó el postulado de que la educación superior debe ser considerada un bien público social, un derecho humano y universal, y por lo tanto un deber del Estado y asimismo un bien colectivo y estratégico,
esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena y la emancipación social. Esto está leído en términos literales o expresado en términos literales en relación a lo que en estas conferencias se resolvió. Dichos acuerdos se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social. Entonces creemos por lo expuesto que el libro de Juan Carlos Casco y del amigo Telémaco Talavera cumple cabalmente con estos acuerdos. A continuación señalaremos varios aspectos que se destacan en el libro y que creemos muy pertinentes en relación con las realidades de nuestro subcontinente. Por una elemental razón de tiempo, solo mencionaremos algunos de dichos aspectos, pero recomendamos a quienes nos escuchan que amplíen los conceptos a los que haremos referencia y otros con la lectura del libro. Pasaremos entonces a enunciar algunos de los aspectos señalados. En primer lugar, aprender a innovar. En el libro se señala literalmente que a menudo las grandes innovaciones han surgido de aplicar algo que se estaba haciendo con frecuencia de manera marginal a un nuevo contexto, elevando en ese acto su categoría de marginal a universal. Creemos o compartimos totalmente esto. Otro aspecto es desarrollar la creatividad. Al respecto, en el libro se destaca que es posible que algunas personas hayan nacido con una disposición genética que condicione su caudal creativo. Sin embargo, esto es muy importante, la creatividad y su aplicación a la creación de valor, la innovación, se entrena y se aprende. Otro aspecto es actuar y pensar en grande. En el libro se afirma que uno de los principales trabajos del profesor consiste en que sus estudiantes aprendan a pensar y actuar en grande, conectando las tareas cotidianas con los grandes desafíos de la humanidad y aprendiendo a hablar en grande y construir relatos influyentes y movilizadores. Otro aspecto que se señala y se enfatiza es aprender en torno a una pasión. En el libro se señala conducir todo el aprendizaje humano en torno a una pasión personal. Cambia el significado de la vida, la productividad humana, el concepto mismo del trabajo, la cultura de la cooperación, la naturaleza del esfuerzo y la perseverancia. Total acuerdo. Quinto, apropiarse de la construcción del mundo. En el libro se dice, en el mundo las clases dominantes han tenido acceso a una formación restringida a ciertas élites, caracterizada por aprender y habitar un lenguaje poderoso y abierto a las posibilidades, la ambición, los horizontes de oportunidad y la acción. El lenguaje de los pobres, que es el que se reproduce en nuestra escuela global, nos abre al trabajo mecánico, la obediencia, la resignación, la queja, y deja la construcción del mundo a las élites. Absolutamente de acuerdo. Para no ocupar más tiempo del que se nos ha dado, señalamos otro aspecto importante, es el cambio del protocolo conversacional en el que se fundaba la vieja educación. En el libro dice, estudia mucho, aprueba los exámenes, consigue un título y tendrás un buen trabajo. Aquí tienes los conocimientos, te los entrego, los memorizas y apruebas, luego los repites en un tribunal de oposición y logras un empleo. Donde exista la anterior conversación de forma implícita o explícita con sus diferentes matices, la cambiaremos por esta otra. Ya no es suficiente con conseguir un título. Necesitas diseñar tu vida profesional. El sistema educativo te puede ofrecer el espacio relacional para que construyas tu proyecto vital. Necesitarás aprender otras cosas de otra manera y con otro propósito. Crear tus redes de colaboración y equipos con tus compañeros y otras personas en otros lugares. Inventar nuevas ofertas. Por estas tareas y el valor que seas capaz de generar serás evaluado. De ese trabajo vivirás y esa será tu profesión. Total acuerdo. Voy a destacar dos aspectos más y termino. Una conversación que conecte los intereses propios del estudiante con los desafíos globales del país y la comunidad. Dice el libro, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué eres bueno?
¿En qué se te pasa el tiempo volando? Las preguntas que ofrecen pistas al profesor para el descubrimiento de la vocación y el talento son recurrentes. Todos tenemos intereses particulares y legítimos. También convivimos con problemas que están presentes en nuestro entorno. ¿Qué te interesa de verdad? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te gustaría ayudar a las personas que quieres? Todos tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor y por eso es necesario que cada uno de nosotros penséis cómo hacer un aporte y una mejora en el mundo. Los grandes desafíos de la humanidad, subraya el libro, en este momento son la lucha contra el cambio climático, el hambre, la pobreza, tal y como se señala en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, sobre los desafíos de la educación en el siglo XXI. En el libro se señala que estos desafíos son diferentes a los de las otras épocas. El objeto actual de la educación no es la alfabetización ni la escolarización masiva, ni la emisión de títulos. Su propósito es facilitar al ser humano las herramientas para que pueda transformar la realidad, para ser partícipe de la transformación del mundo, un papel que hasta ahora estaba reservado a las élites que detentan el poder. En definitiva, necesitamos una educación que rompa los mecanismos que reproducen la pobreza. Bueno, este es el fin de la cita o de las citas numerosas que hemos hecho. Y para terminar, entonces, creemos que con los textos citados, quienes nos escuchan podrán hacerse una idea del contenido del libro que hoy nos han invitado a comentar. Se trata de un material valioso y creo que su divulgación amplia en el ámbito universitario de América Latina y el Caribe ayudará en el proceso de construcción de sociedades más avanzadas y libres del estigma del subdesarrollo. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. A todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Excelente. E estamos todos muito respetuosos do tempo e, por lo tanto, compartilhando entre todos a possibilidade que temos hoje de falar com tantas pessoas. O professor Hugo Jure, reitor da Universidade Nacional de Córdoba, lamentavelmente não se ha podido conectar, assim que não vamos a poder contar com sua sempre lúcida intervenção. Então, para cerrar os comentários, o grande final, le va a tocar a Juan José Salado, quien es director de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, es consultor, coordinador de programas y director de proyectos, cuenta con una amplia experiencia en las áreas de gestión y dirección de organizaciones del tercer sector, es director de proyectos centrados en el desarrollo local, participación ciudadana, cooperación para el desarrollo, capacidades emprendedoras, juventud e innovación social, también en la coordinación y dirección de equipos técnicos para la creación de redes en los ámbitos locales e internacionales. Con la palabra, Juan José. Bueno, pues muchas gracias, Ana Lucia. Muchas gracias por poder compartir este espacio. Y bueno, personalmente es un día muy feliz por participar en este momento histórico de presentar esta obra sobre la educación 2050, aunque evidentemente contrasta con el dolor que siento y seguro sentimos por la tremenda situación que tenemos con la pandemia de la COVID-19 y que está afectando en Latinoamérica especialmente, ¿no? Pero bueno, quería compartirlo en esta cuestión, ¿no? Mi reconocimiento y admiración por compartir vuestra mirada, la mirada de Telémaco, la mirada de Juan Carlos, con su conocimiento y experiencia para comenzar a construir hoy la educación del mañana, ¿no? Ya lo venían haciendo, pero hoy se sientan las bases también de esos pasos que se están consolidando y se están poniendo sobre la mesa para avanzar más, ¿no? Y lo hacéis, además, en estos momentos tan inciertos, donde la COVID-19 nos ha dado un baño de realidad, ¿no? Y ha puesto en solfa no solo al sistema sanitario de cada uno de los países, sino también a la economía mundial, y ha producido una tremenda crisis social que hemos de aprender a superar sin dejar nadie atrás, ¿no? Como se viene hablando, ¿no? Y como venís hablando. Para ello va a ser fundamental el papel que va a jugar la educación, evidentemente.
incluso en estos momentos donde la pandemia ha puesto al descubierto las enormes carencias que tienen en general los sistemas educativos para dar respuesta a las nuevas necesidades que tiene la sociedad actual y en cualquier parte del mundo. No vamos a hablar ahora de ninguna, especialmente las necesidades que tienen nuestros niños y niñas, de nuestra juventud, de nuestro profesorado. Lo habéis comentado hace un momento, ¿no? El profesorado que junto a la familia pues son piezas fundamentales en la construcción de la educación de hoy y sobre todo del mañana, ¿no? Y me parece fundamental para conseguirlo vuestra propuesta. Vuestra propuesta que hacemos nuestra, de poner en la agenda internacional la necesidad de consensuar el tercer gran contrato social por la educación, y esa va a ser una bandera que debemos entre todos alentar y animar, ¿no? Educación 2050 es un magnífico documento de análisis con propuestas concretas, como ya habéis comentado, que han sido experimentadas, que han sido testeadas sobre la educación que necesitamos hoy y sobre todo que vamos a necesitar para el trabajo. Es un enorme trabajo el que hoy estamos presentando y seguro que va a ser de interés para todas las personas interesadas por el presente y el futuro de la educación, y confío en que va a ser un libro de cabecera de quienes tienen altas y bajas responsabilidades en cualquiera de los aspectos educativos que afectan a nuestras vidas y al futuro de nuestra sociedad, ¿no? Me quedo con las palabras finales del prólogo que nos regalan Telémaco y Juan Carlos, y a quienes felicito por el trabajo realizado, ¿no? Ellos dicen es una obra inacabada, es una opinión muy humilde por todo lo que también habéis comentado, es una obra inacabada que invita a la comunidad educativa internacional a un proceso de construcción colectiva desde un impulso al desarrollo de innovaciones educativas en el mundo para comenzar a edificar el tercer contrato social de la educación, uniendo vigor disperso y haciendo camino al andar. Y cito textualmente. Por tanto, y por acabar, sigamos uniendo vigor disperso y sigamos haciendo camino al andar. Nuestra sociedad lo necesita ahora más que nunca, por favor. Salud. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a todos los comentaristas. Antes de hacer las palabras finales y dar la oportunidad a que se despidan de todos los que nos acompañan, quiero pasar la palabra a Nanette, que nos va a orientar sobre cómo conseguir acceder al video. Sí, bueno, yo quería, como agradecimiento a todas las personas que nos estáis viendo, nos gustaría haceros llegar el libro en formato digital, si así lo queréis. Entonces, hemos habilitado, bueno, la dirección de información que estáis viendo de Emprendedorex, info@emprendedores.com. Enviar ahí un correo en el asunto, si queréis podéis poner Educación 2050, y a todas las direcciones, a todos los correos que nos lleguen a esa dirección pidiéndonos el libro, pues se lo haremos llegar lo antes posible. Así que nada, por mi parte solo quería comentar esto, ¿no? Un poco como agradecimiento para aquellas personas que están asistiendo a esta presentación. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Nada. Y recién, ¿tú eres Nanette? Yo soy Nanette, sí. Yo creí que Nanette era una señorita y recién me doy cuenta de que Fernando es es un Nanette. señorito de 1,85. Bueno, Fernando, Nanette, muchas gracias. Seguramente muchos de los colegas de todo el mundo van a solicitar el envío del libro, que es extremadamente instigante. Bueno, le pregunto a Juan Carlos, Telémaco, a los comentaristas, si alguno quiere decir algo para despedirse. Yo solamente, para despedirnos, pues eso, convocarnos a seguir trabajando juntos por la educación, a tomar esta senda, a unir también todos los vigores dispersos que hay en la comunidad internacional, todas las experiencias de innovación educativa que están funcionando en el mundo, que son buenas y que pueden aportar mucho. Es la invitación a unirnos, a trabajar juntos
y juntos a edificar esa educación del 2050, pero empezando a hacerlo hoy. Gracias. Telêmaco. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente a ti, Ana Lucia, y a nuestros preciados amigos y amigas, panelistas, comentaristas, y a todos quienes están viendo, digamos así. Y decirles una cosa, este libro no tiene precio, pero tiene mucho valor, ¿verdad? Y queremos que el valor que tenga sea usado, no como receta, no como verdad absoluta, sino en ese proceso de construcción de la mejor educación para la mejor sociedad. Por tanto, como decía acá, todos los que escriban van a recibir la versión electrónica. No podemos hacerla en papel por diferentes razones, pero electrónica. Y como digo, queremos que esto seguir avanzando y agradecer infinitamente, pues digamos, a quienes han estado hacia atrás trabajando con nosotros y hemos ganado, aprendido de ellos, a quienes están hoy con nosotros y a quienes estaremos hacia adelante. Las dificultades son muchas, pero nuestra convicción siempre deberá ser mayor y debemos de ser capaces de no caer en la desesperanza, sino casualmente aprovechar las oportunidades, que también son muchas, las posibilidades, que también son muchas, y construir una sociedad mejor para todos y todas, pero principalmente para aquellos amplísimos sectores que han estado marginados y abandonados. Una vez más, Ana Lucia, Rafael, Terry, Juanjo y a todos los que nos ven, muchas gracias. Cuenten con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes y la sociedad espera que nosotros hagamos lo mejor para hoy y para el futuro. Muchas gracias. Terry. Terry. Ah, ¿Quieres hablar? bueno, yo, nada, es que yo como me he pasado del tiempo, pues no quería decir nada está ahora, ¿no? Estamos en Pero tiempo. bueno, agradecer haber estado aquí, invitar a todo el mundo a que haga la lectura del libro porque es realmente interesante. Yo tengo que reconocer que me lo he tenido que leer muy deprisa, ¿no? Pero bueno, estoy pendiente de volver a repasar temas y ampliarlos y luego animar a todo el mundo pues a que haga nuevas propuestas, ¿no? Como es que yo decía, ¿no? El compromiso, la responsabilidad, el trabajo multidisciplinar, la autonomía, etcétera, ¿no? Que lo enriquezcamos en estas líneas que aparecen en el libro, pero que hay que trabajar un poco más, ¿no? Y lo demás me parece excelente, es un libro fantástico y bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo. Ya está. Muy bien. Rafael. Bien, yo lo que tenía para decir lo señalé ya, simplemente destacar que hemos iniciado un proceso de divulgación del libro con éxito. Tenemos ya varios lectores aquí en el Uruguay que antes de hacer esta intervención me han hecho llegar sus comentarios y sus comentarios son coincidentes con lo que hemos expuesto en la intervención realizada. Así que les agradezco a todos ustedes la oportunidad de haber participado y en particular un gran abrazo para Ana Lucia, de quien somos amigos de hace unos cuantos años. ¿Cuánto tiempo? No diré cuántos, no diré cuántos. No diré hay que ser muy detallista. Ah, qué bueno. Juan José. Muy bien. No, yo destacar que primero es un libro vivo, como dicen los autores, y que es un libro que se va a seguir construyendo con la práctica diaria y con aquellos consensos que bueno, consigamos hacer realidad para que la sociedad actual bueno, seamos capaces de dar respuesta, ¿no? Y pienso que están los mimbres adecuados aquí en estas conversaciones, en otras que se están produciendo para ello. Por tanto, felicitaciones a los autores, un abrazo, por supuesto, a todas las personas que habéis participado en esta presentación y bueno, y sigamos haciendo camino al andar porque esto es algo que tenemos el compromiso y la obligación casi de hacer por todas las personas con las que lo necesitan. Bueno, yo quiero muchas no gracias todos. a todos. Quiero agradecer a Juan Carlos, Telêmaco y Fernando por la invitación para anfitrionar esse evento. Um honor e uma alegria muito grande de estar com todos ustedes. Agradeço a todos os comentaristas, Terry, Juan José, a Rafael e também a Hugo, que não nos pudo acompanhar. Agradeço a todos que nos acompanharam. Em português, quero agradecer também aos colegas brasileiros que estão aqui conosco. Eu falei em portunhol,
para poder falar de maneira mais compreensível aos colegas da América Latina e da Espanha, mas agradeço aos meus compatriotas que estão também conosco. E vuelvo a mi portuñol para decirles a ustedes que Queiroz me llena de esperança. E nessa época de tantas incertidumbres e de tanta melancolia, em alguns países mais que em outros, pero em meio à pandemia e à nossa impotência, confrontados com esse vírus que nos ha deixado de rodillas, há que recorrer à razão, há que recorrer à ciência, ao conhecimento, à reflexão proativa, à articulação das melhores ideias, ideales e à utopia, a todas as utopias, que nos deem força para que podamos construir o caminho, caminhando por ele, unindo todos esses talentos. E Queiroz me llena de esperança por ser propositivo, agregador e articulador, por ser, como diriam os gregos, uma metáfora, movimento, para que podamos ir do lugar em que estamos e que não nos atende mais, ao lugar com o qual sonhamos, aunque todavia não sepamos muito bem como será esse lugar. Pero esse é o papel do conhecimento e esse é o papel do livro Educação 2050 e de Queiroz. Interrogar o futuro com muita esperança em las energias, em las fuerzas, em la união de todos aqueles que querem construir uma educação melhor para um mundo melhor. Adelante, Queiroz. Adelante, Educação 2050. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches y hasta pronto.